Bueno, en este video vamos a hablar sobre derivación de función inversa. Bien, este tema está aquí en Sadowski, en la página 157, en esta parte. Ahí habla de lo que es la derivada de la función inversa. Bien, vamos a retomar lo nuestro y vamos primero a refrescar un poco conceptos que seguramente ya lo tenemos en forma muy sabida, lo hemos repetido incansables veces en distintas asignaturas seguramente. ¿Y cuál es la idea de la función inversa? O sea, la idea de la función inversa es, tengo la imagen del número 2, su imagen es 7, habrá una función que la imagen de 7 será 2. O sea, nosotros tenemos un elemento del dominio, a través de f le asignamos un elemento de la imagen, y luego habrá alguna función que si tomamos a este elemento como dominio, g, nos lleva nuevamente a x. Si eso se cumple, yo arranco con x, se convierte en y, y luego y se vuelve a convertir en x. En ese caso, f y g son inversas. O sea, f compuesta con g o g compuesta con f me va a dar la función identidad. Bien. Vamos a tratar de encontrar qué relación hay entre las derivadas de una función inversa. Y miren lo siguiente, no es lo que nosotros queremos determinar en este caso, es el cociente, o sea, no lo relacionen esto con cociente. ¿Por qué les digo? Porque nosotros vamos a llegar a esta fórmula que está aquí recuadrada, en blanco, que acá ven como que hay 1, f' dice 1 sobre g', y esto uno lo toma como un cociente. Por ahora, vayan teniendo en cuenta a medida que desarrollamos el tema, que esto no es un cociente de derivada. Déjenlo aparte eso. Luego vamos a volver sobre esto y ya van a entender por qué la salvedad esta que yo les acabo de decir. Bien. Miren. Si nosotros tenemos una función acá en amarillo y f de x, nosotros la derivada será el límite del cociente incremental de delta y sobre delta x, o f de x más delta x menos f de x sobre delta x, ¿verdad? Aproximadamente, si tomamos diferencias finitas, por eso ponemos delta en mayúscula, delta y sobre delta x es aproximadamente la derivada y prima. Bien. Ahora vamos a suponer, digamos, aquí es como que tomamos un x cualquiera y llegamos a un y. Esa sería la función f amarilla. Ahora, si hiciéramos al revés, tomamos un y como dominio a través de la función, volvemos acá al x, sería la g. ¿Cómo obtenemos una función inversa en la práctica? No sé, tengo la función y igual a, qué sé yo, 2x más 4. La función inversa de esa es y menos 4 todo sobre 2. O sea, en definitiva, ¿qué hacemos? Despejamos la x en función del y. O sea, nosotros tenemos y en función de x. Sería nuestra función directa, podríamos llamarla así. Nuestra función inversa en la práctica, ¿qué hacemos? Despejamos la x y la ponemos en función de la y. Sí, eso sí lo hacemos analíticamente. Si lo hiciésemos gráficamente, es como que a esta función la rotamos 180 grados, o sea, al xy, este x lo ponemos aquí y este y lo ponemos aquí, o sea que de esto que está acá, lo llevamos acá.
¿Sí? O sea, este X lo ponemos aquí hacia arriba y este Y que está hacia arriba lo ponemos hacia la izquierda. O sea, hacemos una rotación de 180 grados. Y luego rotamos respecto de este eje X, esta, y lo hacemos venir acá a la derecha. O sea, es como si ustedes, este gráfico, ustedes en vez de verlo con su cabeza, o sea, cuando nosotros miramos este gráfico, nuestra cabeza está en posición vertical, ¿verdad? Bueno, ahora pongan su cabeza en posición horizontal, girándola hacia la derecha, y luego piensen como que lo están mirando desde detrás de la pantalla. Lo que van a ver es esta función. ¿Sí? O sea, con estas dobles rotaciones, digamos. Esta rotación en este sentido, digamos, sobre un eje que estaría saliendo de la pantalla, el Z aquí estaría saliendo de la pantalla y rotamos en sentido antihorario, obtenemos esto. Y luego rotamos respecto de este eje 180 grados y este viene aquí. Eso sería similar a nosotros mirar esta gráfica amarilla, rotar nuestra cabeza hacia la derecha, 90 grados, y luego dar la vuelta y si esto fuese transparente, en vez de mirarlo desde aquí, desde el frente, lo miramos de la parte de atrás de esta gráfica. Si ustedes hacen ese ejercicio, esta gráfica la verían de esta manera, como está aquí, al hacer estas dos rotaciones. Por lo tanto, aquí sería la derivada de x respecto de y. O sea, sería delta x sobre delta y, aproximadamente la derivada de x respecto de y. Aquí, delta y sobre delta x es aproximadamente la derivada de y respecto de x. Insisto, la amarilla es derivada de y respecto de x y la azul o celeste sería la derivada de x respecto de y, que es lo que pusimos aquí. ¿Sí? Si nosotros miramos estas expresiones, esta es recíproca de esta. Por lo tanto, esto tiene que ser recíproco de esto. Por eso que llegamos a esta ecuación. Que la derivada de f' es 1 sobre la derivada de g'. Eso es lo que yo les comentaba al principio del video. Fíjense, cuando nosotros teníamos suma derivada, era la derivada de la suma, con la resta lo mismo, con el producto se complicaba y con la división más. Y uno decía que cuando teníamos el cociente de dos funciones, la derivada no era, la derivada de la división no era la división de las derivadas, sino que había que aplicar la regla de derivación. Aquí no estamos haciendo eso, no tiene absolutamente nada que ver esto, que si aquí, si bien hay como... o sea, yo para encontrar la derivada de esta función, si yo tengo esta función, g, para encontrar la derivada de esta función, o al revés, si yo puedo poner esto aquí y e'esto aquí, ¿verdad? O sea, g' que va a ser igual a 1 sobre f'. Si yo quisiera encontrar la derivada de g', o sea, yo en vez de plantearlo de esta manera, pongo acá g y acá f, o sea que me queda g' sobre f'. Si yo quiero encontrar la derivada de g', no es el cociente entre 1 y f'. O dicho de otra manera, si yo quiero encontrar la derivada de f', no es el cociente entre 1 y g', sino que yo encuentro la derivada de g' y la invierto. O sea, yo tomo la función g, la derivo. Eso me va a dar una función cualquiera. Pongo 1 sobre esa función y ahí tengo la función derivada. ¿Está? Fíjense qué sencilla que es la relación entre las derivadas. Entre las derivadas de las funciones inversas. No entre la derivada de una función y de una función dividida con otra función y encontrar la derivada. O sea, si yo hiciera f, si yo hago f, tengo una función h que es f sobre g, la derivada de h, sí tengo que aplicar la regla de derivación. Pero acá no estoy haciendo eso, sino que estoy encontrando la relación que hay entre la derivada y su función inversa.
Y es simplemente esta ecuación, así de sencillo. Bien, para eso vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál es la utilidad de esto? Si nosotros tenemos esta relación, ustedes recuerdan, o siempre hemos dicho, que hacer cualquier operación en la función directa en general es más sencillo que hacer una operación en la función inversa. Siempre decimos el mismo ejemplo. Nos enseñan muy fácil sumar, pero restar, cuando nos enseñaron, nos dio un grado de dificultad mayor. Nos enseñaban a multiplicar y dividir era más difícil. Siempre lo que querramos hacer sobre la función directa nos resulta más sencillo que sobre la función inversa. Entonces, aquí, con esta fórmula, tenemos una muy buena fórmula práctica, una buena forma de encarar cierto tipo de funciones. ¿Qué es lo que quiero decir? Si yo tengo una función f y quiero encontrar su derivada, y la puedo encontrar fácilmente, y yo por otro lado puedo encontrar a g que es inversa de f, me es más fácil encontrar la derivada de f e invertirla y encontrar la recíproca que derivar g'. O sea, que derivar g para obtener g'. A ver, yo tengo como elemento mi dato la derivada esta. Esta yo la conozco por tabla. Pero mi problema es encontrar esta derivada. ¿Sí? Yo encontrar esta derivada es probable que, digamos, tanto f como g es una función, son inversas pero es una función. Por lo tanto, si me pidieran, me dan esta función g y me dicen la derivada de x respecto de y, o sea g', pues puedo aplicarla y encontrarla de la forma como cualquier función, porque g es una función. Pero en vez de hacer eso, a lo mejor me es más sencillo, si yo soy capaz de encontrar esta función, recuerden, mi dato es este. Si yo soy capaz de encontrar esta función, me es más sencillo encontrar esta función, derivarla, y luego hacer 1 sobre la derivada de esto para encontrar g', que derivar g' con las reglas de derivación que nos enseñaron. En algunos casos, en otros casos a lo mejor no. Pero digamos, es un camino más, es una alternativa más para encontrar una derivada de una función cualesquiera. Eso lo vamos a ver con un ejemplo. Miren. Vamos a hacerlo con un ejemplo que obviamente no haría falta saber este tema para encontrarlo, la derivada. Vamos a suponer este ejemplo que es muy sencillo, pero lo vamos a entender claramente. A mí me dicen, yo tengo una función y igual a x al cuadrado. Todos sabemos que la derivada es 2x. Bien, olvidémonos de esta función amarilla por un momento. Y viene alguien y me propone y me dice, bueno, yo quiero encontrar la derivada de esta función, raíz de x. Es una función. Bueno, la derivada de raíz de x lo aplico por las reglas de derivación que hemos venido aprendiendo. Esto igual a x1/2, bajo esto, le resto 1 y mi derivada es esta. ¿Cómo obtuve esta derivada? Aplicando las reglas de derivación comunes y corrientes que venimos trabajando para cualquier función. ¿Sí? Entonces, en conclusión, ¿aquí qué habríamos hecho? Dada la función y igual a x cuadrado, la amarilla, su derivada es esta por las reglas normales de derivación, y si nos hubiesen dado esta función celeste, también podríamos haber encontrado su derivada por las reglas normales de derivación. Ahora vamos a hacerlo de la manera que dijimos anteriormente. Vamos a tratar de encontrar la derivada de esta función, pero no por las reglas de derivación, sino pensándola como que hay a esta función una función inversa. ¿Que cuál es la función inversa? Es esta. O sea, si esta es la función directa, esta es la función inversa. ¿Verdad? Porque, ¿cómo encontramos la función inversa? Habíamos dicho, despejando. O sea, x va a ser raíz de y.
Ahora, si me dan esta la función como directa, mi función inversa, ¿cuál es? Esta. ¿Estamos de acuerdo? No es que haya una función que sea la directa y la otra es la inversa. Dada una función, era como con matrices, si ustedes se recuerdan. Nosotros nos dan una matriz y encontrábamos a la menos 1. Pero si nos hubiesen dado esa a la menos 1, podríamos tomarla como a, invertimos esa a la menos 1 y obtenemos a. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, por ahora olvidémonos de esta amarilla. Nos dan este dato. Queremos encontrar la derivada de esta función, la encontramos sin ningún problema. Y ahora vamos a encontrar la derivada de esta función, pero aplicando la regla, entre comillas, de función inversa. Bien, y igual a raíz de x, derivada de esta. Bien, la función inversa de esta, ¿quién es? X igual a 2i. Perdón, x igual a y al cuadrado. Bien, la derivada de x', ¿a qué igual? A 2i. Bien, ahora, esta función que está aquí es inversa de esta. Y a mí, ¿qué me habían pedido? Encontrar la derivada de esta. Por lo tanto, la derivada de esta va a ser 1 sobre x'. O sea, y' va a ser 1 sobre x'. Por lo tanto, yo derivo esto, invierto esta función derivada y ese es mi resultado. Miren lo que hago. X' es 2i. Y' es igual a 1 sobre x'. En vez de poner x', pongo 2i, e y aquí era igual a raíz de x, lo reemplazo acá y acabo de hallar y', sin aplicar la regla de derivación, sino aplicando la función inversa. ¿Sí? Lógicamente aquí sí tengo que aplicar la regla de la derivación, pero ¿a qué voy? Yo, sin saber cuánto vale esta derivada, que es mi problema, yo puedo encontrar la derivada. O sea, ¿cuál es mi solución? Encontrar una función inversa, y ahí sí, la función inversa la tengo que saber derivar, y luego invertir la derivada de esa función inversa. ¿Sí? Vuelvo a repasar. Miren, yo acá soluciono, encuentro la derivada de una función sin saber cuánto es la derivada de esta función. Eso es una gran utilidad. ¿Por qué? Miren, por ejemplo, ustedes recuerdan que hasta ahora Sadowski prueba que la derivada de la función e a la x es precisamente e a la x. ¿Cómo se puede comprobar eso? Y aplicando la definición de la regla de derivación, ¿no es cierto? El límite del cociente incremental. Así lo hace Sadowski. Pero por un momento supongan que nosotros no sabemos aplicar esa regla o no la quisimos aplicar y no la supimos aplicar, entonces en estos momentos no desconocemos cuánto es la derivada de esta función. ¿Cómo podríamos resolver ese problema? De la siguiente manera. Si yo de acá despejo x, x va a ser igual a x logaritmo de y. Por lo tanto, esta función es inversa de esta función. Entonces, si yo quiero encontrar la derivada de esta función y no sé cuánto vale la derivada de esta función, lo que yo voy a hacer es derivar esta función, porque esta función sí sé derivarla, y luego invertirla. Y resuelvo mi problema. Una vez más, resuelvo la derivada de y sin saber cuánto vale la derivada de e a la x. Eso es lo que hago aquí. Si x es logaritmo de y, x' ¿a qué es igual? A 1 sobre y. Por lo tanto, esta derivada sí la conozco. Es 1 sobre y. Por otro lado, como yo sé que entre este y este son inversas, yo puedo poner que y es 1 sobre x. Y' es 1 sobre x'. Como x' es 1 sobre y, pongo 1 sobre y acá, 1 sobre y es y, e y a cuánto era e a la x, por lo tanto la derivada es e a la x. Nuevamente, resolví mi problema sin, bueno, aquí lo hice un poco más de otra forma, ¿no es cierto? O sea,
yo tengo que, aquí lo hicimos por derivación logarítmica, pero aquí lo hemos resuelto por la función inversa, ¿sí? Entonces acabo de demostrar que la derivada de e a la x es e a la x, sin haber aplicado la definición de derivación. Y como dijimos acá, aquí también es otra forma de encontrarlo. Si yo derivo aquí, esto es el logaritmo de y, esto es x por el logaritmo natural de e. Por lo tanto, de aquí despejamos, me queda la derivada de esto, y la derivada de esto es y' sobre y, la derivada de esto es un número. ¿Qué número es? Logaritmo natural de 1. O sea, esto es lo mismo que poner x. O sea, x por 1. Por lo tanto, la derivada de esto, ¿cuánto es? 1. Por eso lo puse igual a 1. Logaritmo de natural de es 1. Por lo tanto, me queda y' sobre y igual a 1. Por ende, y' es igual a y, es igual a x. Bueno, aquí serían dos formas de encontrar la derivada sin aplicar la definición de la misma. ¿Ven qué utilidad uno le puede dar? A utilidades adicionales le podemos dar tanto a la forma de el método, digamos, de derivación logarítmica como la propiedad, podríamos decir, que tienen las derivadas de las funciones inversas. Y una acotación más, que muchas veces lo hemos dicho, y no me voy a cansar de decirles. Fíjense que la propiedad muy particular que tiene esta función, que su función y su derivada es la misma. Es la única función que cumple con esa condición. Eso vamos a ver en lo sucesivo, que nos facilita enormemente muchos cálculos. Que la función y su derivada sean coincidentes. Por eso cuando nosotros tenemos que en alguna operación aplicar logaritmo, siempre nos conviene aplicar logaritmo natural, para que cuando después despejemos aparezca el número e. Bien. Vamos a ver otro ejemplo, también muy claro. Nosotros nos habían enseñado que la derivada y igual a seno de x, la derivada era el coseno. ¿Recuerdan? Cuando y era función de x. Ahora, alguien nos dice, bueno, ¿y cuánto será la derivada del arcoseno de x? Esta derivada de esta función no la hemos nosotros hasta ahora hecho su deducción. Si quisiéramos hacer su deducción a través de la definición de derivación, con el límite del cociente incremental, a lo mejor lo podríamos hacer, pero se nos puede llegar a complicar. Por lo tanto, no lo vamos a calcular de esa manera, sino lo vamos a calcular con la función inversa. Si nuestra derivada que queremos hallar del arcoseno de x no la desconocemos, pero lo que sí podemos hallar fácilmente, la función inversa de esta, o despejar x de acá. Que x a qué va a ser igual, al seno de y, que es lo que puse aquí. Bien. Y esta función, x, que es función de y, la conocemos. O sea, nosotros, como dijimos recién, sabíamos que y, seno de x, era coseno de x, porque y era función de x. Acá es x función de y, por lo tanto, la derivada de x respecto de y es igual al coseno de x. Por eso yo aquí puse x', ¿ven? Esto es como si yo hubiese dicho derivada de y respecto de x, es coseno de x. Bien. Esta derivación sí la hemos hecho su deducción, por lo tanto, esta la conocemos que es coseno de x. Bien. Ya tenemos la derivada. Por lo tanto, la derivada de esta función va a ser 1 sobre la derivada de esta función, que es lo que puse aquí. 1 sobre coseno de x. Ahora, coseno de x, si ustedes recuerdan, seno cuadrado más coseno cuadrado era igual a 1. En vez de poner coseno de x, puedo poner raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de x.
Por ende, esto me queda 1 sobre, en vez de poner acá coseno, pongo raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de x. ¿Por qué? Para yo poner todo en función de x, que es lo que me interesa. Reemplazo seno de x por su igual, que es x, y me queda 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Por lo tanto, acabamos de encontrar que la derivada y', la derivada de y respecto de x, para el arcoseno de x, es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Nuevamente, hemos podido resolver la derivada de una función que desconocíamos sin haber aplicado la definición de derivación del límite del cociente incremental, sino que usando la propiedad de la derivada de la función inversa.